Ok. Líderes, buenas noches, buenas tardes. Bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy en esta reunión virtual correspondiente al módulo número 5, ¿verdad que sí? Antes de iniciar, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Bien, Muy bien, maestro. ¿Y usted? De- Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Estamos bien, gracias a Dios. Gracias al Eterno. Glenny, bendiciones para usted y su familia. Espero que estén bien. Y los demás, Mabel. Muy bien, maestro. Bendiciones para usted. Amén, señor Pedro. Igual a usted también. Bien, gracias a Dios, maestro. ¿Y usted? De maravilla, feliz de estar con ustedes. Créanlo que sí, para mí es un placer estar en cada reunión virtual con ustedes en este curso de Excel avanzado. Estamos en los capítulos finales, ¿sabían eso? Finalizamos el lunes. Hoy, a pesar de que vamos a trabajar el módulo número 4, número 5, a partir de mañana se va a habilitar el módulo 6. Tendremos quizás dos reuniones virtuales más, una para trabajar el módulo 6 y otra para cerrar preguntas, dudas y todo por el estilo. Nos va a quedar esta semana de clases. Hasta el lunes, perdón. Ay, qué rápido pasa el tiempo. Entonces, nada. Vamos a aprovechar el tiempo y los escucho. Levantando la manito en ese orden. Le... Asumir, pero usted no juega, usted no respira. Mire, ya levantó la mano, Jasmine. Levantando la manito y en ese orden le voy dando la participación. Bien, vamos a empezar con nuestra compañera Jazmín. Te escuchamos, Jazmín. Hola, maestro. Hola, hola. Hola a todos. Lo que pasa es que como yo había consultado con usted sobre un tema, quería exponerlo esta noche. Es en cuanto a la actividad uno de la unidad 3, que yo le estuve diciendo que no sé si es porque le estaba haciendo en la computadora del trabajo que no me permitió una opción de esa actividad y no la pude realizar. Ok, vamos a revisar. Los demás pueden levantar la mano y al finalizar voy dándole la participación a ustedes. Antes de continuar con usted, Jasmine, déjeme responder a Jennifer. El curso termina el lunes 10. Es el último día del curso. Para ese día todas las actividades deben estar completadas para su calificación final. Bien, entonces Jazmín, vamos a ver. Vamos a cambiar la presentación. Usted dijo la actividad uno correspondiente al módulo 3, ¿verdad que sí? Sí. Ok, vamos a ver. Muy bien. Perfecto. Entonces, usted dice que hay una opción que no se le habilita, que no se le presenta. Sí, yo hice todo bien esa parte y me dio el total, o sea, el presupuesto de 3.500, pero luego hay otra indicación, creo que es, El que va reporte, después de eso. el informe. Ajá, el informe, no pude realizar, o sea, no me permití hacerlo. Ok, vamos a ver. Ah, bueno, ya lo tenía acá, ok. Vamos a ver.
vamos a hacer este pequeño ejercicio acá, lo vamos a hacer de forma breve. Aquí entonces el total, valor del D, entonces serían 3.500. Entonces, acá sería, ¿qué cambiamos aquí? Los precios, ¿verdad? Los precios. Sí, sí. No, la unidad. Unidades, muy bien. Ustedes no caen en gancho. Oh, ¿qué pasó? Me salió acá, entonces aquí. Entonces, ¿cuál es la restricción que iba a aplicar acá? ¿Quién me dice? ¿Qué restricción es que debo de aplicar aquí? ¿Puede darle un poco de zoom, profe? Claro que sí. Aquí alguien levantó la manito. Déjeme hacer algo. Espérense para que no. Bueno, está bien. Profe, ¿Sí? la restricción que quiere dar ahí es el número entero y el igual a que sea igual o mayor de 3 en la mochila. Son dos restricciones. Esto no se lo había explicado. Por eso que a muchos les salió la mochila 0. Aquí lo ponemos como números INT, que son números enteros. Pero una parte que se me había pasado de explicarle. No es que está mal, pero tampoco no es que está bien. No sé si ustedes notaron que en mochila a todos les salió 0. Sí, me salió cero. Sí, entonces lo que pasó fue que Solver lo que hizo fue que en la distribución, cuando hizo el cálculo versus el presupuesto, eliminó la mochila. Entonces vamos a crear acá. Maestro, esa yo la identifiqué gracias a Soraya, él me dijo, pero a ese hay que ponerle un criterio, una restricción para que no pase a 0. Igual o mayor a 0. Dije, esa fue una puya que tiró el maestro, Dios Soraya. No, Soraya. Que te tirando para adelante, Soraya. Wow, Sorángel, pero qué amigo tú tienes. Entonces vamos a agregar otra restricción. Entonces, no, pero esa tuvo buena esa porque ella se la llevó y pudo trabajarla y se imagina como que lo analizó y le salió adelante esa parte. Hubo un participante que me escribió. Fue Sorángel. Créame, no fue un gancho. Fue que a mí se me olvidó, para serlo honesto, y le pido disculpas por eso, explicar esa parte. Pero creo que fue Sorángel que me escribió y me dijo, yo hice esto y esto y esto. Y yo, muy bien. Eso es bueno porque eso significa que estamos empoderados del conocimiento. Ya sabemos utilizar esta herramienta en otros escenarios que no es solamente lo que el profesor ponga en práctica. Entonces ya aquí tenemos dos restricciones. Ya aquí tiene que salir mínimo, tiene que salir 3 o más de 3 para que no nos dé 0. Entonces, GRG no lineal y le damos a resolver. Esperamos que cargue. Entonces lo que a usted no le aparece es responder. Exacto. Esa parte de ahí no me aparece. Solamente donde dice informe arriba, pero a eso no. Ok, déjeme ver dónde proviene ese caso. Entonces, informes de esquema, aceptar. Vamos a ver si aquí hay bueno, eso es un punto que lo voy a investigar. ¿Cuál es la versión de su Office que tiene? 2010 me dijo. A mí me gusta siempre preguntar la versión del Office por la sencilla razón de que hay versiones que nos muestran una herramienta que otras no. Sí, pero por ejemplo, en la otra actividad me salió bien. Le salió la opción del informe. Sí. Y si usted lo descarga de nuevo, no, que ya eso tiene que ver con su Excel. Usted lo había descargado de nuevo y lo había hecho nuevamente para ver si le parece. No, lo voy a intentar de nuevo. O sea, tengo que hacerlo como quiera, pero es la única que tengo atrasada. Ok, hágalo y me escribe.
De todos modos, me dijo que su versión es 2010. Para yo ir investigando. Ok, entonces ya de esa forma, mira, aquí tenemos el informe correspondiente. Entonces, vamos a ver. Concluimos con Jazmín. Angelina Castillo. Buenas noches, maestro. Yo he estado teniendo problemas. Yo no sé si es el Office, ya que lo tengo del 2008 en la computadora, y para hacer dashboard no me permite algunas opciones que usted le permite cuando yo estaba viendo en el video. Y por eso es que no he podido completar esa asignación del módulo 1 del módulo 4, la primera actividad. ¿Cuál es la versión? Usted tiene la 2007. La 2008, perdón. Office. Ajá. Es que no hay Office 2008. Ah, bueno, entonces ese. Tiene que ser 2007. La versión 2007 en cuanto al dashboard es muy limitada. 2003, 2007. Tiene muchas limitantes. De hecho, eso se empezó a explotar fue a partir de la versión 2010. Y ya a partir del 2013 que fueron agregándose varios complementos. Pero ¿cuáles son las acciones que no le permite hacer? En el que usted hace, como quien dice, borra todo lo blanco y lo pone en negro, la de las rayas, el que hay que quitarle la letra, solamente no tiene la opción de yo mover nada por dentro ni nada de eso. Vamos a revisar. Porque creo que eso sí lo tiene. En lo que investigo, los que le salió cero en la mochila, no. Está bien, porque recuerden que es un informe a base de presupuesto. En eso no hay un resultado exacto. Lo correcto sería, o quizás lo más lógico, que por lo menos hubiera una mochila. Pero, en vista de que yo no le había explicado esa parte, lo pueden dejar así. Al menos que usted quiera arreglarlo. Todavía está a tiempo. Porque mañana es que voy a empezar a corregir el módulo 3 y el módulo 4. Vamos a revisar el dashboard. Eso es acá. En lo que yo realizo la descarga y verifico. ¿Qué les pareció la práctica del dashboard? Maestro, Ajá. honestamente la segmentación me da mucha brega. La segmentación. Así es. Vamos a verificar. Vamos a matar dos pájaros en un tiro. Por ejemplo, cuando yo ya le doy el formato, el diseño, todo eso gráfico y empiezo ya a segmentar todos los datos, yo no logro. O sea, el mío sí, yo lo hice, no sé cómo pude segmentarlo, pero los botones para que cada vez que yo puse uno, todos cambian automáticamente, son demasiados. O sea, yo entiendo que eso es un error, que debe de haber poco, son cuatro cuadros, no puede haber tantos botones así. O no sé si estoy equivocado en ese sentido. Bueno, lo primero que hay que crear es la tabla dinámica. Eso es lo primero. Lo primero que hay que crear es la tabla dinámica. Aquí dice que hay que crear 3 tablas y gráfico dinámico. Ventas generadas por año. Miren, eso es para también respondiendo a una pregunta que me hicieron anteriormente por WhatsApp. No es que van a crear una gráfica general de todo, no. Es a base de lo que aquí se le pide, porque recuerden que las tablas dinámicas es una herramienta que nos hace un resumen de una información específica de una base de datos. Entonces el dashboard es lo mismo, lo único que es de una forma interactiva y profesional. ¿Me dio a entender? Entonces,
vamos a primero crear las tablas dinámicas. Primero dice ventas generadas por año. Venimos a insertar y elegimos tabla dinámica. Tabla o rango, bueno, está seleccionado por defecto. Ya yo le puse el nombre de ventas. Y voy a elegir una nueva hoja de cálculo. Ya aquí tenemos la nueva hoja de cálculo. Y son las ventas total por año, ¿verdad que sí? Entonces venimos acá, año, total de ventas. Venimos acá y le damos nuestro respectivo formato. Esto es un asunto que se toma tiempo, eso no se hace apresuradamente, no, eso es, hay que dedicarle su tiempo. Entonces vamos acá y aquí añadimos nuestro gráfico dinámico. En este caso voy a elegir este. Ahí tengo mi tabla y mi gráfico dinámico. De hecho, el gráfico, para hacer dashboard, no tengo que personalizarlo. Yo lo personalizo ya cuando hago el cambio. Bien. Segundo, total de venta por país. Insertar, ya está seleccionado, tabla dinámica. Vamos a elegir hoja de cálculo existente porque vamos a trabajar con la misma hoja que se creó. Seleccionamos acá donde dice ubicación. Déjame utilizar la lupa. Ubicación. Venimos acá y seleccionamos aquí abajo. Aceptar. Por si no lo saben, si le da un clic fuera, se va a quitar el cuadro de configuración. Si seleccionamos la tabla dinámica, se nos habilita. Eso por si usted dice, wow, ¿y dónde está que no lo veo? Total de ventas. Le damos nuestro formato. Inicio, aquí le damos moneda, República Dominicana. Bien, venimos acá, insertar y le damos un gráfico dinámico. Vamos a elegir barras. Aceptar. Reducimos un poco el tamaño. Recuerden que esto es, miren, el dashboard tiene que ser basado a la primera actividad. Es decir, el dashboard que usted utilizó en la primera práctica, en la primera actividad, donde usted hace esto que se le pide, es el mismo que va a utilizar para crear el dashboard. De hecho, esto que está aquí es la primera actividad. Bien. Y vamos a crear el tercero, que dice total de ventas por producto, ¿verdad que sí? Vamos a nuestra base de datos. Está seleccionado, insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, le damos un clic acá. Venimos aquí donde dice hoja 1, que fue la hoja que se creó. Seleccionamos aquí, que es donde queremos que se nos habilite la tabla dinámica. Aceptar. Entonces, total de venta por producto, dijimos, ¿verdad? Producto, total de ventas. Tienen que darle su formato. Bien, para que no se vean como números enteros. Así la presentación se ve más profesional. Monedas. Bien, ya aquí vamos a aplicarle el gráfico dinámico. Vamos a elegir este. Ok, déjeme eliminar la lupa para que se vea mejor. Entonces miren, ya aquí tengo creado mi gráfico dinámico. Miren, con esto que acabo de hacer, ya yo realizo, obviamente no, ustedes no lo van a poner así de manera tan pequeña.
Pero ya con esto, ya acabo de realizar la actividad número uno. Aquí vamos a cambiar. Aquí es total de ventas por año, que también lo podemos hacer aquí, no solamente para el dashboard. Total de ventas. Maestro, pero no se ve el cambio de pantalla que usted está realizando. No sé si es que mi internet todavía tiene problemas, pero no veo los cambios que usted hizo. O sea, no puede ver lo que estoy haciendo. Por lo menos yo no lo puedo ver. No sé si los demás lo están viendo. Ok. Los demás, me imagino que sí, pero vamos a resolver ese caso. Deme un Sí, se momento. está viendo. Ahora sí. No, ya yo, yo lo acabo de quitar. De un momento. La verdad es que a veces el internet del ancho de banda está un poco débil. Y hay que darle un tiempo para que cargue la presentación. Entonces, voy a cambiar esto acá. Voy a poner esto aquí. Voy a hacer el trabajo aquí mismo. O sea, no voy a crear un dashboard. En el sentido de darle un fondo. Bueno, si le voy a dar un fondo ahora para que se vea mejor. Entonces, líderes. Esto vamos a arreglarlo. Vamos a ponerlo acá. Ok, aquí. Bien, entonces, utilizando la lupa. Miren acá. Vamos a darle el formato. Vamos a darle primero el fondo blanco. Dije que no le iba a dar el fondo, pero ya, vamos a darle un fondo blanco para distribuir mejor. Nosotros hablábamos del relleno, que es el color que se ve de fondo. Si esto fuera color negro, podemos destacar que el relleno del gráfico es blanco, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que eliminar el relleno para que pueda ir uniforme con el fondo que nosotros le dimos. Entonces para eso nosotros, miren, yo le doy clic derecho, perdón, y automáticamente me salen las dos herramientas, relleno y contorno. Sin embargo, fíjense, si yo selecciono la celda, el gráfico, perdón, automáticamente se me habilita estas tres opciones. Si yo elijo formato, puedo ver acá relleno y contorno. El relleno es el color que está dentro del cuadro. Miren, ahí hay un cuadro que quizás como está el fondo negro no se puede notar. Pero fíjense aquí que tiene una línea. Eso se llama contorno y el relleno es el color que está dentro del contorno. Entonces, vamos a quitar el contorno, formato, el relleno, perdón, y vamos a darle, vamos a elegir esta opción que dice sin relleno. Es como que lo deja PNG, sin fondo, sin relleno. Todavía está seleccionado y elegimos sin contornos, porque la línea se queda, miren, sin contornos. Entonces, denme un momento, por favor. Entonces, para eliminar esta línea, que creo que es donde usted me está preguntando, Angie, ¿verdad que sí? Angelina. Profesor, disculpe. Esas son las opciones que a mí no me aparecen. Ninguna de esas que usted está haciendo no me aparecen. Esas opciones son básicas, tienen que aparecerle. De no aparecerle, entonces ya ahí el fallo está en su sistema operativo, en su Excel. Pero eso que acabo de mencionar son herramientas básicas que trae esa versión del Office. Me dio que usted tiene el 2007, ¿verdad? Ajá.
Ok, déjeme confirmar para que vea. Si no es así. Contorno y relleno de Excel 2007. Eso se llama bordes y sombreado. ¿Tiene esa opción disponible? Déjeme revisar un momento. Bordes y sombreado. Relleno de forma y contorno de forma. Sí, la versión 2007 lo tiene. Recuerde que para aplicar eso usted tiene que seleccionar. Míralo acá. Míralo acá. En un gráfico, haga clic en el elemento gráfico que desee modificar. Mira, el diseño, presentación y formato, que son las pestañas que se habilitan a la hora de seleccionar un gráfico. Se encuentra la pestaña formato. Deme un momento, por favor. Líderes, permítame un momento. Voy a recibir un envío, por favor. Un minuto solamente. Disculpe el tiempo en espera, líderes. Entonces, Angelina, ¿verdad? Debe verificar. Debe verificar esa parte. Usted selecciona el gráfico y automáticamente debe de aparecerle esa herramienta. Como en este caso, selecciona el gráfico y mire cómo automáticamente me aparece. En este caso es analizar diseño y formato. En su caso debe de aparecerle diseño, presentación y formato. Es casi lo mismo, o es lo mismo. Pero maestro, aquí me parece diferente también porque no aparece ni la rayita del más que está en la esquina derecha, ni lo de abajo, y es un poco complicado eso. Sí, lo que pasa es que la versión 2007, a medida que va avanzando las versiones, va cambiando el entorno. A partir del 2007 al 2010, prácticamente el interfaz o el diseño es parecido. Pero a partir del 2013 va cambiando todo el entorno, las herramientas y todo por el estilo. De hecho, si usted abre Excel 2007, a usted le aparece por defecto 3 hojas de cálculo, ¿verdad que sí? Si usted abre el 2013, solamente le aparece uno. O sea, sí, hay muchas cosas que cambian. Este espacio, por ejemplo acá donde dice archivo, esto a usted no le aparece.
Pero eso es porque a medida que van avanzando las versiones va cambiando todo el entorno. Y de hecho hay herramientas que tienen las versiones más avanzadas que las anteriores no la tienen. ¿Me entender? Sí, maestro. Y en este caso, más o menos, ¿qué yo podría hacer? Bueno, trabaje de acuerdo su versión de Office se lo permita. Porque tampoco puede usted obligar a hacer algo que su versión no. Trabaje de acuerdo a la versión del Office le permita. Y si es posible usted hacerme un permiso, por favor. Si es posible usted hacerme como un pequeño resumen de lo que no le permitió hacer, mucho mejor. ¿De acuerdo? Está bien, muchas gracias. A la orden. Entonces, levantando la mano, por favor, seguimos con Jazmín. Ok. No, profe, fue cuando usted preguntó que qué tal nos pareció el dashboard. ¿Qué le pareció? ¿Cómo le pareció a usted? Interesante. Y bueno, pensé que era más complicado. No lo es. Si ustedes se ponen a practicar dashboard, ustedes van a notar que hay muchas cosas que se pueden hacer en ello. Bien, entonces, en el mismo círculo de dashboard, Adrián, usted decía que le aparecían todos los botones. ¿Me puedes decir? Así es, me parecen muchas opciones. O sea, cuando veo cada una de ellas ahí se transforma, como que está implementado, pero muchos botones. Bueno, usted tiene esta tabla dinámica, o sea, esta misma, no entero, no tiene seleccionado la base de datos completa, sino lo que aquí se le está pidiendo. ¿Usted la tiene exactamente así? Yo me guié del video. Ok, eso quiere decir que lo tiene. Debería. No, porque una cosa es guiarse, otra cosa es que realmente usted lo haga así como el video. Pero si usted lo hizo como el video es exactamente así. Entonces, para agregar eso, nosotros venimos a analizar, por ejemplo acá, que tenemos este gráfico que es por año. Venimos en analizar y elegimos la opción que es escala de tiempo. Tenemos aquí la fecha. Y le damos a aceptar. Y aquí tenemos la escala de tiempo. ¿Verdad que sí? Lo segundo es producto. Denme un momento, por favor. Estoy aquí nuevamente. Entonces, señor Adrián, está explicando lo siguiente. Entonces aquí traemos la línea de tiempo. Vamos a ver, alguien levantó la manito. Que no le funciona el link. No, quizás estuvieron intentando entrar ahora cuando yo estaba afuera, obviamente. Si entran ahora, ya le puedo aceptar. Entonces, esta es la línea de tiempo. Recuerden que esto está aquí. Todos los cambios que yo haga aquí va a ser basado a este gráfico. Vamos a hacerlo por años. Adrián. Adrián, le escuchamos. Yo recuerdo, maestro, que en este gráfico usted había mencionado que seleccionemos fecha. Sí, acuérdese que en fecha me había dado un error y le dije que seleccionara años. Pero de todos modos, aquí usted puede elegir cualquiera de los tres. Años, trimestres. Entonces, mira, en el que yo hice, me aparecen mucho más datos en la línea de tiempo ahí. Entonces, cuando seleccionó
se aparecen muchos datos. Entonces hay una parte que yo selecciono y no me da ningún tipo de valor porque no tiene ese dato no representa nada en la tabla de datos, digamos. Elija, Un sancocho raro porque yo elija aquí, deme un momento, por favor. Estoy aquí nuevamente. Bueno, aquí usted puede elegir, cuando usted vaya a hacer la tabla, hágalo por años. En vez cuando vaya a hacer la tabla dinámica, no elija fechas, elija años. Ok. Bien, entonces cuando usted aplique la línea de tiempo, esto es lo que va a aparecer. Pero recuerden que esta línea de tiempo está condicionada solamente con este gráfico. Si yo quiero combinar los demás gráficos con esta herramienta, que cuando yo selecciono un año, todos los cambios apliquen en los gráficos, yo solamente tengo que seleccionar el gráfico, elijo la opción analizar y elijo esta opción que dice conexión de filtro. Me va a aparecer acá la herramienta correspondiente a la línea de tiempo. Lo selecciono y le doy a aceptar. Hago lo mismo con el otro gráfico y listo. Entonces acá, cuando yo elija un año, me va a aparecer los resultados correspondientes, no solamente en este gráfico, sino también en los demás. ¿Me di a entender? Lo mismo es si yo inserto una segmentación. Aquí me aparecen los encabezados correspondientes a la base de datos, original. Esos encabezados. Entonces, elijo acá, analizar, insertar segmentación de datos. Yo voy a elegir aquí producto y le doy a aceptar. Si yo aquí hago una selección, solamente me va a aplicar con un gráfico, porque cuando yo instalé cuando yo apliqué esta segmentación fue solamente con este gráfico. Para aplicar una segmentación tengo que seleccionar el gráfico o otro elemento. Ahora bien, para yo unificar los gráficos con esta segmentación, hago el mismo proceso que llevé a cabo con la línea de tiempo. Selecciono la línea de tiempo, analizar, conexión de filtros, y aquí me aparece la segmentación producto, aceptar. Y ya cuando hago los cambios, se me va a aplicar en esos dos gráficos lo mismo con este. Si quiero eliminar el filtro, simplemente le doy donde está esa X y lo pone todo por defecto. Lo mismo pasaría si nosotros añadimos otra segmentación. Preguntas. Levanten la mano. Hoy es el día que Dios hizo para nosotros. Vamos. No hay más preguntas. ¿Preguntas respondidas o aún tienen alguna inquietud? Digan sí, digan no, digan ok. Sol, le escuchamos. Sí, profe. ¿Por qué razón cuando hicimos el primer dashboard, en la función de no nada más era tres funciones que había que presentar, que era la de años, país y total de ventas por producto? Ajá. Entonces, ¿por qué el total de ventas por producto no me apareció ahí? No le apareció. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A dónde no le apareció? Acá. No, al final en el dashboard. Pero no le apareció por el gráfico. Ese mismo que tiene señalado ahí. Pero usted llevó el gráfico al dashboard.
Porque recuerde que Sí, claro. entonces, Sí, claro, llevamos un gráfico al dashboard y eso es lo que dijo, que no se movía, no hacía ningún efecto de ninguna presentación. usted unificó el gráfico acá como lo presentamos aquí, conexión de filtro. Claro. O sea, yo le seguí los pasos en el primer video, pero realmente yo entiendo que fue la culpa de nosotros, que a usted, a cualquiera se le puede pasar cualquier cosa, porque nosotros interrumpimos mucho mientras está presentando cuáles son los pasos que hay que dar realmente, pero no pude ver de ninguna parte de la presentación del video, no pude ver que hubiese alguna solución para eso. A mí me presentó eso con un cuarto, O sea, yo entendí más y comprendí más con el video que usted tenía colgado en la plataforma de dashboard. Con ese fue que realmente yo estoy trabajando. Con ese fue que yo lo entendí el proceso. oh, entonces, Cuando me puse a verlo. entonces yo expliqué mal. Usted está diciendo que yo estoy explicando mal la clase. No, que lo explicó más detallado, profe. Por Dios. No, realmente a nosotros en el video pasó un gráfico que estaba dando ese inconveniente. Pero si no me equivoco, eso tiene que ver con la construcción de la tabla dinámica. Ahí es donde hay que verificar el por qué el fallo. Realmente quedé de investigarlo, no lo hice, pero entiendo que es por eso. Ok, gracias. No, sí, yo ya estoy trabajando, gracias a Dios, estoy terminándolo. Cuando te lo vea, Sí, me va a dar la aplauso. Felicitaciones. ok, ¿no? Eso sí hay que darse la celeridad, téngalo por seguro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, inquietud que quiera hacer? Señores, miren, hay fallos que le puede presentar que ya tiene, bueno, eso obviando lo último que habló, lo que estuvo presentando Sol, que eso tiene que ver con la construcción del dashboard. Es posible que algo mal yo había hecho en la construcción y por eso dio ese error. Pero hay fallos que le puede presentar a usted que tienen que ver exclusivamente es con el libro de Excel que está instalado en su PC. Muchas veces tiene que ver por las versiones. También tiene que ver con herramientas, que hay versiones que sí lo traen, que otras no. Eso puede pasar. Y así sucesivamente. Que ya eso no es por situaciones de que algo usted esté haciendo mal o algo por el estilo. Preguntas para iniciar el módulo número 5. Angelina. Maestro, una pregunta. ¿Usted podría explicar la actividad número 2 del módulo 4? Eso es lo que estamos explicando ahora. ¿Usted entró ahora? No, La pero yo pensaba que era todavía de la primera. No. Recuerden que la primera lo que usted tiene que hacer es estas tablas junto con sus gráficos. Obviamente los gráficos usted lo va a personalizar como lo estoy haciendo ahora. Simplemente tablas y gráficos. Ahí están hechos. Esto no va. Ni esto tampoco. Ahora, lo que sigue es el dashboard. Recuerden que en el dashboard no va incluido la tabla. Van los gráficos. Y tiene que ser a base de la práctica que usted hizo correspondiente a la actividad 1. Esas tablas y esos gráficos que usted hizo de la actividad 1 son las informaciones que usted va a utilizar para construir su dashboard. ¿Me di a entender? ¿Me di a entender? Un sí o un no es suficiente. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Glenny, lo que pasa es que como estoy dando la clase, no estoy atento al celular. Lo voy a leer ahora. Bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a entrar con lo que es nuestro módulo número 5 correspondiente al curso. Recuerden que finalizamos el lunes. Todas las actividades tienen que cerrarlo para el lunes. Si tienen actividades pendientes,
No lo dejen acumular. Miren, el objetivo de este curso es que usted aprenda a nivel avanzado a manejar estas herramientas que se le están ofreciendo. Si usted deja todo para el final, usted va a trabajar exclusivamente para hacer actividades, pero no va a aprender. Entonces, ese no es el objetivo del curso. Entonces, trate de hacer una agenda, como lo dije el primer día, donde dentro de esa agenda usted pueda sacar un espacio para hacer cada una de estas prácticas, porque si no, entonces no tiene sentido. Va a tener su certificado, pero el día que usted le vayan a evaluar en un trabajo o algo por el estilo, es lo mismo que usted no hubiese hecho nada. Entonces, aparte de hacer estas actividades, el propósito de las actividades es que usted se vaya empoderando del aprendizaje, ¿verdad que sí? Y pueda adquirir un mejor conocimiento de lo aprendido. Entonces, no lo deje todo al final. El martes cierro el curso. Ustedes hasta ahora van bien, y si usted se quema en el último módulo, repruebe el curso. Manténganse así como van. Bien, adicional a eso, ustedes saben que estoy aquí para ayudarle, que son testigos de eso. Entonces, módulo número 5, funciones adicionales. El objetivo de ese módulo es que ustedes estén en la capacidad de analizar funciones financieras y funciones estadísticas según procedimientos establecidos. Miren, aquí vamos a ver dos categorías, dos tipos de funciones. Las funciones están divididas por diferentes categorías. Están las funciones condicionales, que fue lo primero que vimos en el módulo número 1, ¿se acuerdan? Función sí, función y, función o. Están las funciones estadísticas, las financieras, las de fecha y hora. Están las funciones matemáticas, y funciones de ingeniería, funciones de programación, en fin, una serie de funciones que Excel nos provee a nosotros para trabajar con diferentes escenarios. Vamos a ver dos de los más comunes y las más utilizadas, que son las estadísticas y las financieras. Si el tiempo no me da para las financieras, voy a colgar un video donde se explica todo ese proceso. ¿De acuerdo? Es totalmente fácil. Entonces, las funciones estadísticas son esas funciones que nos permiten realizar, como su nombre lo dice, cálculos estadísticos con datos. Ejemplos como promedio, mediana, moda, desviación estándar, entre otras. Dentro del sinnúmero de funciones que pertenecen a esta categoría, vamos a ver estas: contar, contará, contar punto blanco, contar punto sí, promedio, promedio punto sí, sumar y sumar punto sí. Está bien, Moisés, no hay inconveniente. Señores, tienen que llenar los foros, ¿oyeron? Para que su puntuación no esté muy por debajo. Entonces, estas son las funciones que vamos a ver hoy. Estos pertenecen a la estadística, no a las financieras. Ya las financieras pertenecen a otra categoría. Estos no son los únicos, existen más, pero siempre los más utilizados son estos: contar, contará, contar punto sí, contar punto blanco, promedio, promedio punto sí, suma y sumar punto sí. Vamos a descargar nuestra práctica número 1. Me gusta siempre hacer los ejercicios con las prácticas para que todo perfecto. Miren, aquí dice que realicemos la función o realicemos esta práctica utilizando la función contar, contará, contar punto blanco, contar punto sí, promedio y promedio punto sí. Aquí le dice las funciones que se van a utilizar. Yo le voy a explicar para qué sirve cada función. Miren,
tenemos la función contar. Vamos a aplicarla acá. Tenemos la función contar. La función contar es una función que nos cuenta cuántas celdas contienen valor o contienen números. Por ejemplo, vamos a eliminar acá. Tenemos aquí 80. Tenemos aquí Luis. Tenemos aquí Juan. Tenemos aquí 95, 100, blanco en blanco y Marcos. Recuerden que la función contar pertenece a la categoría estadística y todo lo que se trabaja en estadística, los resultados se dan en números, en datos, resultados cuantitativos. Entonces, vamos a tomar uno de ustedes como ejemplo para esto. Señores, más adelante le voy a dar la parte para las preguntas. Pero vamos a tomarla a usted, Delia. Delia, si a usted le preguntan cuántas celdas tienen valores numéricos de este cuadro que acabo de seleccionar, ¿cuántas celdas tienen valores numéricos o tienen valores? No sabría decirle, maestra, porque tengo mi pantalla frisada, por eso pedí la oportunidad. Ok, eso es el internet. ¿Alguien más se ve la pantalla frisada? No, maestro. Eso es el internet. Le recomiendo salir y volver a entrar. Entonces, Maestro, yo veo 3. 3, ¿verdad? Que es 80, 95 y 100. Eso es lo que hace la función contar. Cuenta las celdas que tienen valor o que tienen números. Aquí a simple vista vemos que son 3, pero si tenemos una base de datos con 800 datos, entonces ahí se complican las cosas. Entonces acá, ¿cómo hacemos este proceso? Signo de igual. Escribimos el nombre de la función, que es contar. Seleccionamos las celdas. Cerramos paréntesis. Y le damos a Enter. Y como dijo el compañero, 3. Función contar cuenta las celdas que tienen valor, exclusivamente las que tienen valor. Los demás lo excluye. Ahora, si a nuestra compañera Mabel le preguntan, Mabel, ¿cuántas celdas de este cuadro que está aquí contienen información? ¿Qué usted diría, Mabel? 6, maestro. Correcto. Cuando hablamos de información, entonces ahí estamos hablando de textos y números. Le escuchamos, Sol. Sí, realmente se ven como si fueran 3, pero se supone que eso es una tabla dinámica y hay más. Y si ya 3 tienen en su composición números, las demás deben de tener textos. En primer lugar, esto no es una tabla dinámica. Ya la tabla dinámica lo dejamos en el módulo 4. Ya esto es una tabla normal para presentar el ejemplo que le estoy presentando. Para presentar el ejemplo que le estoy hablando. Momento, por favor. Estoy aquí nuevamente. Aquí hay 6. Cuando hablamos ya de información, nos referimos, por ejemplo, a informaciones alfabéticas y numéricas o alfanuméricas, textos y números. Entonces, para este proceso, para saber cuántas celdas tiene algún tipo de información, utilizamos la función que se llama contará. Contar solamente cuenta las celdas que tienen únicamente números. Ojo, no suma los valores de 80 más 95, no.
simplemente cuenta, y no eran tres que habían ahí, sí, simplemente cuentan los valores, las celdas que tienen contenido un número o un valor. Entonces, para contar las celdas que tienen cualquier tipo de información, entonces utilizamos la función contará. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es el siguiente. Si no de igual, escribimos el nombre de la función, contará, abrimos el paréntesis, seleccionamos la celda, cerramos el paréntesis y enter. Tenemos 6, mírenlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora bien, si me preguntan de esa base de datos, cuántas celdas están en blanco, o sea, que no tienen ningún tipo de información. Para ese tipo de proceso voy a utilizar la función contar.blanco. Signo de igual, contar.blanco. Abro mi paréntesis, selecciono las celdas, cierro el paréntesis y le doy a enter. Y me dice que hay 4 celdas que están en blanco. 1, 2, 3, 4. Concerniente a esas 3 celdas, ¿hay alguna pregunta? Concerniente a esas 3 funciones, ¿hay alguna pregunta? Lisandro. Sí, profesor. Entonces, cada vez que nosotros elijamos el número de celda, no va a salir la información que... Cada vez que elijamos la cantidad de las celdas. La cantidad de celdas, exacto, la cantidad de celdas. Siempre va a ser... Va a salir la información de acuerdo a la función que usted seleccionó. Recuerden que las funciones tienen procedimientos diferentes, que es lo que acabo de definir ahora. Bien. Ahora, entendiendo esto, vamos a ver los siguientes, que son un poquito más complejos. Miren, aquí tenemos una base de datos. Esto es como un reporte de ventas. Vamos a utilizar aquí el zoom. Ok. Me dice, en la columna ventas, momento. En la columna ventas, ¿cuántas celdas tienen valores? Cuando hablamos de valores nos referimos a números, exclusivamente números. Entonces, venimos a ventas. Vemos aquí ventas. Y pregunto, ¿qué función yo voy a utilizar para responder esa pregunta? Alguien levantó la mano, vamos a ver quién fue. Vamos a ver, Jazmín. Sí, maestro. La función es sumar, Contar. Porque contar lo que hace es que cuenta las celdas que contienen valor. Entonces es lo que se me pide acá. Entonces venimos aquí, signo de igual, nombre de la función que es contar, abrimos el paréntesis, seleccionamos porque aquí nos pide que ventas, ¿verdad? Que si ven aquí columna ventas, seleccionamos aquí ventas, se metió, cerramos el paréntesis y enter. Me dice que hay 33 celdas que tienen valor numérico. Ahora me dice en esa misma columna cuántas celdas están en blanco. ¿Qué función yo utilizo para responder esa pregunta? Levantando la mano. Mabel.
Contar punto blanco. Contar punto blanco. Correcto. Signo de igual. Contar punto blanco. Abro el paréntesis. Selecciono mis celdas. Cierro el paréntesis y enter. Me dicen que hay 23 celdas que están en blanco. En la misma columna, ¿cuántas celdas contienen información? Levantando la mano, por favor. Vamos a ver. ¿Qué función yo utilizaría ahí, Moisés? Contará. Contará, correcto. Signo de igual. Función contará. Abro mi paréntesis. Selecciono mis celdas. Cierro mi paréntesis. Enter. Ahora, aquí me dice algo muy importante. Aquí me dice algo muy importante. Me está pidiendo el promedio total de ventas. Para esto vamos a utilizar una función que se llama así mismo. Promedio. Promedio. En matemática, ustedes saben que el promedio se obtenía, por ejemplo, tenemos 80 y 80. Y el promedio se obtenía sumando estos dos valores. Por el promedio de estos dos valores sería la suma de ellos dos. Y luego el total se dividía entre la cantidad de valores sumados, que en este caso serían 2. En escenarios como calificaciones, informaciones generales así, se utiliza mucho lo que es el promedio. Entonces, para eso se utiliza una función que se llama así mismo, promedio. Signo de igual, promedio, abro el paréntesis. Es en ventas, ¿verdad que sí? Seleccionamos ventas. Cerramos el paréntesis y enter. Fíjense acá que a pesar de que aquí hay textos, promedio, al igual que contar, o parecido que contar, que la función contar, simplemente selecciona las celdas que tienen valores. Los que no cumplen esa condición, lo que hace es que lo excluye para el proceso que va a realizar, que es sacar el promedio de esos valores. ¿Este tiene texto? No, este no va. Ni este tampoco. Este sí, este sí, este sí, este no. Y así sucesivamente. Ella misma se encarga de excluir las celdas que no contienen valor. Porque no podemos sacar el promedio con un conjunto de información, con un conjunto de valores si tienen texto. ¿Hay entender? Maestro. Sí. ¿Puedo? Sí, le escucho. Es bueno resaltar en esa parte ahí, porque no sé, a mí me pasó, no sé, tal vez sea por el nivel de ignorancia que yo tenía en el momento. Y es que una vez yo fui a sacar un promedio sumando primero todos los valores y dividiendo el total en ese sentido. En Excel no funciona así, es bueno que recargue eso a los compañeros, algunos no sé si va a llegar un momento donde van a tener todos los valores, los van a sumar, por ejemplo, sumar y a ese total es que le van a aplicar el promedio en ese caso. En Excel, Eso de la rol. en Excel sí se puede hacer. Es decir, Sumando todo y después aplicándole el promedio a eso. sí. Porque el promedio es, por ejemplo, usted va a sumar esta cantidad y esta, y esta, y esta. Vamos a poner un ejemplo. Usted va a sacar el promedio de estos cuatro valores. Usted va a sumar esta cantidad, por ejemplo. Vamos a hacerlo aquí mismo. Sí. Si no da igual, Sumar. acá, más este,
más este y luego lo divide entre la cantidad de valores sumados que sería 4. Entonces, Sí, ahí saldría el promedio en ese caso. pero Pero con la función promedio ahí. es más fácil. No, si utiliza la función promedio, solamente escribe promedio y no tiene que hacer ningún tipo de operación adicional. Gracias, Judy. Mi amor, sí, ven. Ok, entonces, continuamos. Miren, aquí me hace una pregunta muy importante y es la siguiente. Me dice, ¿cuántas veces se realizó la venta en el departamento de hogar? Aquí hay una pregunta muy importante porque aquí vemos estos encabezados que es departamentos, vendedor, ventas, descuento y tipo de pago. En departamentos nos va a aparecer el departamento donde cada vendedor realizó su venta. Por ejemplo, Luis hizo una venta de 12,000 pesos correspondiente a un producto que pertenecía al departamento de hogar. A esa venta se le aplicó un 5% y ese pago fue al contado. Pero Giovanni hizo una venta, aquí puse no aplica, pero eso es para hacer un escenario, del departamento de limpieza. Marcos, aquí lo puse en blanco porque también era para crear un escenario. Pero José y así sucesivamente. Entonces ahí hay un punto importante. Departamento de limpieza, departamento de hogar, que es aquí lo que me pide, me dice cuántas ventas realizó. Entonces, si nos vamos al ojo, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ese no es el detalle. El detalle es que aquí, por ejemplo, hay 20, hay 60. Quizás así usted puede. Pero si es un informe de venta mensual donde están todas las ventas correspondientes a cada día, le va a ser difícil usted hacerlo al ojo. Entonces aquí tenemos que utilizar una función que se llama contar.si. Contar.si, recuerden que contar.si cuenta las celdas que tienen, cuenta las celdas que tienen valor. Pero contar.si cuenta las celdas que tienen valor, pero bajo una condición. ¿Y cuál es la condición? Que de estas celdas acá, que pertenecen a ventas, solamente me va a contar lo que pertenecen al departamento de hogar. Si yo lo hago de forma general, me va a contar todas las celdas, como el caso aquí de este primer ejercicio. Sin embargo, aquí me pide que cuente solamente, aquí en el área de ventas, las que pertenecen al departamento de hogar. Entonces vamos a hacer el proceso. Signo de igual, contar.si. Y abrimos el paréntesis. Un punto muy importante es que aquí me va especificando todo el proceso. Primero voy a seleccionar el rango. ¿Cuál rango? Donde voy a extraer mi criterio sería este. Recuerden que un rango es la selección de un grupo de celdas. Bien. Coma. Ahora, de ese rango voy a definir, de esas celdas que yo seleccioné, voy a definir solamente las que pertenecen a hogar. En este caso, tengo que cerrarlo en comillas, hogar. Perdón, punto y coma. Punto y coma. No, disculpen. Lo primero que hacemos es... Lo primero que debemos de seleccionar es al revés, perdón. Es la columna correspondiente a las ventas realizadas. Y luego, entonces especificamos el rango de la columna donde queremos que nos haga el filtro.
Y aquí especificamos el criterio a realizar, que es hogar. Escribimos hogar, paréntesis y medio error. No intente introducir una fórmula cuando el primer carácter es un signo de igual. Ok. Te faltó el paréntesis, profe, en hogar. No, miren, La comilla. sí, pero como quiera me está dando error. La comilla, perdón. Demasiados argumentos. ¿Cuántas veces se... voy a recapitular lo que acabo de decir. Contar puntos sí, a diferencia de contar, sí me cuenta las celdas que están definidas en una condición. Perdón por lo de Kung Fu que me acaba de pasar. Miren, contar simplemente me cuenta las celdas que tienen valor, ¿verdad que sí? Ahorita especifiqué que contar puntos sí cuenta las celdas que tienen valor bajo una condición, pero no. Formateen esa parte. Contar puntos sí cuenta las celdas que están definidas en una condición, sea que tenga letras o números. Ahí no importa el tipo de información que tenga. Giovanni, ¿qué fue lo que te pasó? Contar puntos sí cuenta las celdas que están definidas bajo un criterio o condición. Por ejemplo, me dice cuántas ventas realizó el departamento de hogar. Bien, contar puntos sí, abro el paréntesis, el rango. El rango son las celdas que pertenecen, que yo voy a seleccionar. Estas son las celdas. Bien, punto y coma. Ahora me dice, de esas celdas que yo seleccioné, yo necesito que tú me cuentes exclusivamente las que dicen hogar. De esas celdas que yo seleccioné, le estoy diciendo a contar puntos sí, cuéntame solamente las que dicen hogar. Le doy a enter y me dice, mira, hay 21. Entonces, como cada uno de estos nombres que pertenecen acá representa una venta, entonces puedo deducir que se realizaron 21 ventas concerniente al departamento de hogar. Lo mismo pasa con limpieza. ¿Cuántas veces se realizó una venta en limpieza? Signo de igual, contar puntos sí, abro mi paréntesis, selecciono mis celdas, cierro mi paréntesis. No, faltó la condición. La coma, profe, primero y después la condición. Y después la condición. Limpieza. Me dice que fueron 16. Ahora, ¿de cuánto es el promedio de ventas realizada en el departamento de limpieza? Para este proceso utilizamos la función sumar punto sí. No, perdón, promedio punto sí. Recuerden que el promedio que vimos acá nos da un promedio general. Pero aquí el promedio me dice que de las ventas realizadas en el departamento de limpieza, esas ventas me va a sacar el promedio exclusivamente de ese departamento de limpieza. O sea, aquí están todas las ventas de todos los departamentos, pero lo que me interesan es exclusivamente los de limpieza. Entonces, como ahí hay una condición acá, voy a utilizar la función promedio punto sí. Todo lo que termina en punto sí es porque se realizan bajo una condición. Signo de igual, promedio punto sí, y abro mi paréntesis. Entonces, como dice acá, lo primero que voy a sacar es el rango o el grupo de celdas donde voy a extraer el criterio o la condición.
Seleccionamos. Estas son las celdas donde voy a primero definir la condición. De estas celdas que yo seleccioné, me vas a extraer la que dice limpieza. Ahora, luego de yo seleccionar las celdas donde voy a extraer mi condición, ahora voy aquí a seleccionar las celdas donde me va a definir el promedio, que en este caso serían el promedio de ventas. Cierro el paréntesis y le doy a enter. Me dice el total, el promedio generado a las ventas del departamento de limpieza son 36.237. ¿Cuál es el orden? Promedio punto sí, abro el paréntesis. Primero, como aquí hay una condición, primero selecciono las celdas donde luego de esas celdas voy a definir la condición. Es decir, promedio, mira, de estas celdas que pertenecen a departamento, estas celdas que yo acabo de seleccionar, yo necesito que las celdas, o mejor dicho, las ventas que pertenecen a limpieza de estas celdas que yo seleccioné, me saque el promedio. O sea, yo especifiqué a cuál departamento es que se van a tomar las ventas para realizar el promedio. Entonces aquí dice de cuánto es el promedio de ventas realizado en el departamento hogar. El mismo proceso, signo de igual, promedio punto sí, abro el paréntesis. ¿Qué es lo primero que seleccionamos? Las ventas. El rango. El rango. ¿Y cuál es el rango en este caso? Departamentos. Correcto. Ustedes están casi graduados summa cum laude. Seleccionamos acá. Yo seleccioné el rango y ahora les voy a decir de ese rango que seleccioné, extráeme la que es exclusivamente hogar. Recuerden que debe estar encerrado en comillas porque es texto. Hogar. Punto y coma. Y ahora selecciono el rango donde está el promedio que se va a llevar a cabo. $21.798,27. ¿Cuántas ventas realizó el empleado Luis? Ese proceso se hace con ¿cuál función? Vamos a ver. ¿Quién levanta la mano? Jazmín. Contar sí. Contar, punto sí, correcto. Porque a contar, ¿qué va? ¿Y qué va a contar? De esas columnas, ¿cuál es que va a contar? Las ventas de Luis. Pero ¿cuál es que yo voy a utilizar para definir el proceso? Departamento. Vendedor. Vendedor. Muy bien. Signo de igual, contar, punto sí. Abro el paréntesis, rango y criterio. Es lo único que me pide. Entonces aquí el rango sería las celdas de los vendedores. Punto y coma. Ahora, de esas celdas que yo seleccioné, cuéntame solamente la que tienen el nombre de quién. De Luis. Me dice que hay 8. Lo mismo con José. Voy a hacer un copy paste. No.
Solamente que aquí voy a cambiar el nombre por José. Y listo. Y de esta forma nosotros trabajamos con las funciones estadísticas relacionadas a la primera actividad. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Mabel, Jazmín, perdón. Sí, profe, en la actividad 1 solamente está sola. En la actividad sí, solamente esa práctica. Okay. Pero son 4 actividades. Vamos a ver el chat. Dice que todo está claro. Muy bien. Excelente. Vamos a ver entonces la práctica número 2. Correspondiente a nuestro módulo número 4 y a estas funciones que estamos viendo actualmente, que son las funciones módulo 5, utilizando las funciones contar, contará, contar punto blanco, contar punto sí. O bien esto, que esto es del primer. O bien esto, bien. Las instrucciones de la actividad número 2 se parecen acá a lo que es la práctica, pero no es la misma. O bien las instrucciones. Más, déjeme ver cómo arreglo esto, porque sé que eso puede traer alguna confusión. Yo tengo esa práctica abierta, está bien. Yo luego arreglo eso. Entonces, aquí me dice, aquí tenemos 6 preguntas. Aquí vamos a utilizar lo que son las funciones suma y sumar.si. Me dice acá, ¿cuánto es el total de ventas de vendedor Giovanni? La función sumar o la función suma es una función que se utiliza para sumar los valores que están dentro de una celda. A diferencia de contar, contar cuenta las celdas, pero suma los valores que están dentro de una celda. Por ejemplo, si no da igual, suma déjeme ponerlo un poco más grande. Si no da igual, suma, abro el paréntesis y yo selecciono por ejemplo estas 4 celdas. Entonces ya lo que va a hacer que los valores que están en esas 4 celdas lo va a sumar. Me dice que hay 142.478. Contar, si fuera a contar, me dijera que hay 4 celdas que tienen valor numérico. Esa es una diferencia. Bien, aquí le quitamos el formato y le ponemos general para que sea número entero. Pero acá me dice que debo de sumar las ventas, pero definidos a una condición. Entonces, para eso, como les había dicho a ustedes, todo lo que terminan en punto sí son operaciones que se hacen bajo una condición. Entonces me dice aquí total de ventas. Estamos hablando acá, las ventas, pero que pertenecen al empleado Giovanni. Es como que si usted tuviera una ferretería que tiene 5 empleados y cada empleado ha realizado varias ventas en el día y su encargado le dice, fulano o fulana, ¿cuánto vendió Luis en el día de hoy? Entonces usted lo que hace es que suma las ventas de Luis. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos la base de datos con las informaciones. Tenemos que hacer una función que opere a base de esa condición. Entonces, signo de igual, y escribimos el nombre de la función que es sumar.si,
y abrimos nuestros paréntesis. Lo primero que vamos a hacer es acá, es que vamos a seleccionar el rango donde vamos a extraer el criterio. Eso es lo primero. Ya aquí ya yo seleccioné el rango y ahora voy a definir el criterio. De esas celdas que pertenecen a vendedor, yo quiero que condicione el vendedor Giovanni. Y luego entonces selecciono las celdas donde voy a realizar la suma de ventas. Es algo parecido al promedio punto sí. Cierro el paréntesis y enter. Me dicen que el total de ventas del vendedor Giovanni son 253.951. Concerniente a ese proceso, ¿tienen alguna pregunta? Pueden tomar el micrófono si desean, para no hacer cambio de ventana. Pueden decir sí, como también pueden decir no, como también pueden decir todo claro. No, profesor. Señores, recuerden que estoy... Profe, una duda. Ah, tienen una duda, por fin. Señores, la manito. ¿Quién dijo que tiene una duda? Sol. Sí, realmente entiendo que es lo que estamos estudiando. Ahora bien, dentro de una compañía es posible que aparezcan los datos informativos para uno realizar la siguiente actividad con respecto a si lleva la modalidad de suma sí, contar sí, promedio. Sí. O sea, en caso de estar dentro de una compañía, ya en un área en específica, realmente sí nos tocaría esa parte donde nos dan la información de lo que es que buscan. Eso va a depender en el departamento que usted vaya a caer. Si usted cae en el área, bueno, aunque todo aplica, pero por ejemplo, esto aplica ya en el área de ventas o contabilidad o hasta en una empresa local. Usted tiene un listado de ventas. Vamos a poner este escenario. Usted tiene aquí que en vez de ser vendedor, sean artículos. Y aquí usted especifica las cantidades vendidas por artículos, cantidades vendidas y el total de vendido, ¿verdad? Por ejemplo, una computadora, se vendieron 10, total la cantidad que va. Y es posible que usted diga, por aquí también usted tiene un mouse y así sucesivamente. Y aquí usted diga, yo quiero saber cuánto fue el total de las computadoras, total de ventas concerniente a las computadoras en el día de hoy. Y ahí usted utiliza la función sumar.sí. Eso va a depender del escenario. No es que eso va a venir estándar. Como yo siempre le he dicho, esto no es que viene estándar y que debe de ser así en donde ustedes trabajen, no. De acuerdo a la necesidad del puesto de trabajo que usted vaya a hacer, que usted vaya a estar, perdón, usted va a utilizar las funciones que conoce. Si a usted le dicen, yo quiero saber el total de ventas que hizo Marcos, ya usted sabe la función que va a utilizar. Yo quiero saber cuántos empleados, por decirlo así, realizaron tienen unas ventas superior o inferior a X cantidad. Ya usted sabe el proceso que va a llevar a cabo. Eso sería en relaciones humanas si trabajara recibiendo. En recesión. Puede ser. Entonces aquí tenemos que nos pide el total de comisión. Recuerden que aquí cada vendedor tiene una comisión. Aquí hubo alguien, antes de continuar, que me hizo una observación. Angelina, sí, lo voy a chequear. Pero hay que ver, Angelina, porque la práctica 2 que estamos viendo acá es la misma que está en la plataforma.
Lo que acabo de mencionar es que la hoja número uno es la misma que la que está en la práctica uno y eso hay que eliminarlo, pero yo lo voy a arreglar. Ay, sentí eso como un boche, Jazmín. Sentí que Jazmín me echó un boche, pero tiene razón, es verdad. Chicos, la pregunta al final. No, profe, no es un boche, es para no perder el hilo. Sí, tienes razón, es verdad. Las preguntas al final, líderes. Entonces, total de comisión por vendedor del vendedor Giovanni es el mismo proceso. Lo único es que en vez de tomar ventas, vamos a tomar comisión. Si no da igual, suma punto sí. Abrimos el paréntesis, seleccionamos el rango. El rango, recuerden, un conjunto de celdas. Conjunto de celdas, punto y coma. Entonces de ese rango vamos a definir la condición, que en este caso es Ramón, ¿verdad que sí? Esa es la condición. Ramón. ¿Cuál es la condición? Giovanni. Correcto, Giovanni. Entonces, ahora voy a seleccionar las celdas donde se me va a ejecutar la suma. Siempre esa va a ser la última, el conjunto de rangos que vamos a seleccionar. Y este caso sería la comisión. Seleccionamos. Y listo. Me dice que el total de concerniente a la comisión realizada por el vendedor Giovanni o perteneciente al vendedor Giovanni son 3.809,27. Aquí me dice de cuánto es el total de ventas. Aquí me está hablando ya de manera general. Entonces, de acuerdo a la explicación inicial con esta práctica, ¿cuál es la función que yo utilizaría para esto? Suma. Correcto. Si no da igual, escribimos la función suma, porque ahí no hay condición. Me dice la información general, es como un reporte. ¿De cuánto fue el total de ventas? Mírenlo acá. Seleccionamos la celda, cerramos paréntesis, siguiente, 1.178.726. ¿De cuánto es el total de comisión por ventas? ¿Qué función yo utilizaría ahí? La suma. Exacto, la misma función. Porque es lo mismo que me pide, pero en diferentes rangos o diferentes columnas. Seleccionamos la comisión y me dice que la comisión a base de esa venta es de 17.680,89. Me dice, ¿de cuánto es el total de ventas realizadas por Giovanni en el área de limpieza? Total de ventas realizadas por Giovanni en el área de limpieza. ¿Qué función yo utilizaría ahí? Contar punto C. Contar punto sí. Pero aquí Sumar punto sí. No. Promedio punto sí, profesor. Creo. promedio punto sí. Sumar punto sí. Vamos a ver aquí alguien estuvieron facilitado. Usted dijo que ok. Sí, cuando usted levanten la mano, déjela levantada, por favor, hasta que le den la respuesta. ¿De cuánto es el total de ventas realizada por Giovanni en el área de limpieza? Aquí hay dos condiciones. Creo que en este caso es sumar punto C. Aquí hay dos condiciones. Esta parte no se lo explique. Sumar punto sí punto conjunto. Sumar punto sí punto conjunto me permite hacer lo mismo que sumar punto sí. Lo único que puedo utilizar más de una condición. Aquí hay dos. Primero, las ventas realizadas por Giovanni, pero en el área de limpieza. Giovanni ha hecho varias ventas, por ejemplo, limpieza y plomería. Plomería no va incluido, solamente las ventas realizadas en limpieza. Entonces, venimos acá, signo de igual,
y me dice que lo primero que yo voy a seleccionar es el rango de suma. Primero tenemos que estudiar la pregunta. ¿De cuánto es el total de ventas? Ya ahí sabemos que es una suma. No me dice cuántas ventas ni nada nada por el estilo. Me pide el total, es decir, que tengo que buscar las ventas y sumarla. Ya ahí yo sé que es la función sumar. Ahora, a diferencia de estas dos, aquí me está dando dos condiciones. Primero, que debe ser del empleado Giovanni, y segundo, de las ventas del área de limpieza. Es decir, no son todas las ventas de Giovanni, sino las ventas que son exclusivamente del departamento de limpieza. Entonces aquí me dice que lo primero que debo de seleccionar es el rango de suma, es decir, los valores donde están, la celda donde están los valores que se van a sumar, que en este caso es ventas. Listo. Ok. Lo segundo que voy a definir es el rango de criterio, es decir, como son dos, voy a seleccionar el primero, que en este caso no importa el orden. En este caso voy a seleccionar primero vendedor. Es quizá un poco extenso, pero es fácil, señores. Se ve extenso, pero no lo es. Facilitador no tiene que ponerle punto y coma antes de. Así, punto y coma. Ustedes están en eso, ustedes están en eso. Lo que pasa es que esa lupa, señora, a mí me tiene un poco perdido. Ok, ahora vamos a seleccionar el rango de criterio. No, aquí tengo que borrar, porque el rango de criterio que me seleccionó aquí. Ok, primero el rango de suma, es decir, las celdas donde se va a aplicar la operación, que es ventas. Perfecto. Ahora, como dijo la compañera, punto y coma. Bien, ahora selecciono el primer criterio. Selecciono las celdas donde voy a definir al empleado. Entonces, de esas celdas que yo seleccioné, necesito que me filtre al empleado Giovanni. Al empleado Giovanni. Ahora, ¿qué es lo segundo que tengo que filtrar? ¿Quién me dice? El departamento. Correcto, lo segundo es el departamento. Que en este caso sería, según lo que pide acá, es limpieza, ¿verdad que sí? Sí. Limpieza. Ok. Definí primero, seleccioné las celdas donde se va a filtrar las ventas para luego hacer la suma del total. Selecciono aquí las celdas correspondientes a los vendedores y filtro al vendedor Giovanni. Selecciono las celdas correspondientes al departamento y filtro al departamento de limpieza, que es lo que aquí se me pide. Al final le damos a Enter y me dice, ok, las ventas de Giovanni relacionado al área de limpieza solamente, no a plomería ni a los demás departamentos que acabamos de ver, corresponden a 62.236. ¿Entendieron ese proceso? Sí, profe. Sí, profe. No es tan difícil, ¿verdad? No es difícil. Entonces acá, ¿de cuánto es el total de comisión de limpieza? Esto no voy a utilizar la lupa, sino de igual, sumar punto sí, punto conjunto, abrimos el paréntesis. ¿Qué es lo primero que debo de seleccionar? Vamos a ver, ¿quién me dice? La comisión. La comisión. Recuerden que primero son las celdas donde se va a hacer la operación
y luego entonces las celdas para definir los criterios. De hecho, si usted tiene algún inconveniente en cuanto a eso, usted se guía acá del orden que le presenta aquí. ¿De acuerdo? Automáticamente usted abre el paréntesis y le aparece aquí qué es lo primero que va y lo siguiente. Seleccionamos aquí, en este caso es la comisión por venta, que es lo que aquí se pide. Punto y coma. Luego seleccionamos a los empleados, las celdas correspondientes a todos los empleados. Punto y coma. Definimos cuál es el empleado que se va a filtrar para el proceso, que en este caso es Giovanni. Usted dirá, pero profesor, ¿por qué usted pone su nombre? Bueno, fui yo que hice la práctica, ¿verdad? Ay, ríanse, ustedes no se ríen. Entonces, lo siguiente es departamento, los departamentos acá. Chico, que verdad, si yo me fajé a hacer esta. Mire qué bonita está esa práctica, mire. Sí, usted la puso así prácticamente en toda la práctica. ¿Cómo fue práctica? Claro, porque en varias prácticas aparece su nombre. Es que tiene que estar mi firma ahí. Entonces, eso es para que nunca se le olvide el nombre del profesor que le dio este curso. Giovanni Moreno Morel. Entonces acá, del departamento, vamos a elegir o vamos a filtrar limpieza. Limpieza, que es el departamento. Cierro el paréntesis y enter. Mi comisión fue a ese departamento fue de casi 1,000 pesos, 978,54, casi nada. Entonces, líderes, de esta forma, aquí nosotros utilizamos la función, yo le voy a poner aquí más adelante, yo lo voy a arreglar, utilizamos la función sumar.si, sumar.si.conjunto y contar.si, ¿verdad? Sumar.si, aquí usamos suma y sumar.si y sumar.si.conjunto. Eso fue lo que utilizamos acá. Preguntas. Preguntas, líderes. Pueden decir sí, pueden decir no. No, profe. No, profe. Ok, miren. Voy a subir la grabación hoy. Ahora a las 8 tengo una reunión con otro grupo de estudiantes de Infotep, de este mismo curso, es el avanzado. Nada, si no tienen alguna consulta, pregunta, inquietud, miren. Mañana se va a habilitar el módulo número 6, que es el último, es base de datos. Vamos a tener una reunión jueves o viernes, uno de los 2 días. Mañana le estaré confirmando. Bueno, creo que es jueves porque sé que está en el cronograma. Pero de todos modos mañana le estaré confirmando. Vamos a tener una reunión donde estaré explicando todo el proceso. Las 2 últimas actividades son funciones financieras. Eso es fácil de hacer. Yo le voy a mandar un material o un video donde estaré explicando ese proceso. Bien. Funciones financieras, eso es fácil. De hecho, yo tengo una clase que yo había dado en otro instituto explicando ese proceso con ese mismo ejercicio, que también se lo puedo colgar para que puedan verlo directamente de ahí. Entonces, nada, ¿tienen alguna consulta que quieran hacer? Falta 3 y la 4. Esa se va a llenar con un material didáctico que voy a enviar, con un video. Ustedes se van a guiar de ahí, donde se estará explicando el proceso. Es fácil de hacer, no es difícil. Saludos, maestro. Una pregunta. ¿El curso concluye el martes de la semana que viene? El lunes es el último día. El martes cierra el curso. Ok, gracias. A la orden. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, líderes, entonces, nada, para mí fue un placer, muchas bendiciones y nos mantendremos en contacto por
por WhatsApp, ¿de acuerdo? Cualquier consulta, ustedes saben que estoy a la orden. Usted sabe que a veces tardo en responder, pero eso es porque tengo otros compromisos y de que tengo el espacio les respondo. Moisés, ¿usted quería decir algo? No era que iba a decir ok, pero siguió hablando. Ah, ok. Ya ustedes saben. Bendiciones y todos tengan feliz resto de la noche. Gracias. Gracias, igual. Igual. Buenas noches.